Hola chicos, seguimos con el tema de electricidad y circuitos. Ahora os voy a explicar el segundo punto que habla del electromagnetismo. Este vídeo os lo voy a dejar colgado aquí en el punto del electromagnetismo, además de unos materiales más que ahora usaremos para explicar algunos experimentos y algunos conceptos físicos. Bueno, el electromagnetismo. El electromagnetismo no es más que la interacción, es un fenómeno físico, lo primero, en el que interactúan el magnetismo, que son las fuerzas que ejercen los imanes, y la electricidad, ¿vale? En este caso, el electromagnetismo, veríamos aquí, vamos a ver un experimento muy sencillito que sería que cojo un hilo de cobre, ¿vale? Y pongo aquí un medidor de corriente, los dos extremos del hilo de cobre. Si yo muevo un imán dentro de esa espiral de hilo de cobre, a derecha y a izquierda, si os fijáis se va a generar una corriente eléctrica en un sentido o en otro. Es decir, van a empezar a circular electrones por este bobinado de cable de cobre dando vueltas. Si lo giro hacia la derecha, la corriente es en un sentido, si lo giro hacia la izquierda, la corriente es en el otro sentido. Bueno, este fenómeno del electromagnetismo dice aquí que es reversible. ¿Por qué? Porque si yo, en vez de mover el imán dentro del bobinado y generar corriente eléctrica, lo que hago es quitar este medidor y poner aquí una pila, lo que generaría sería que empezaría a moverse corriente eléctrica por el cable de cobre y lo que se aparecerían serían unas fuerzas que harían mover al imán. Hay muy pocos fenómenos físicos que sean reversibles. Vamos a ver el experimento en un vídeo. Bueno, si os fijáis, ¿vale? Lo que va a hacer es que tiene el medidor, tiene el cable de cobre como hemos visto antes, va a conectar el medidor al cable de cobre y va a coger seguidamente un imán. Y el imán, como hemos visto antes, lo va a mover dentro de la espiral esa de cobre. Y vamos a ver cómo aquí se genera corriente eléctrica. Es muy pequeñita, ¿por qué? Pues porque las espirales de cobre son muy poquitas y el imán tiene muy poca potencia, ¿vale? Si le pone una espiral de cobre un poco más larga, ¿vale? Y mueve el mismo imán, vamos a ver que ya se va a ir generando una corriente eléctrica un poquito más grande, ¿vale? Bueno, el experimento sigue con que va cogiendo cada vez espirales más grandes, y va a pasar el mismo imán y fijaros que ya la corriente es más grande. Y por último, el experimento terminaría con que coge unos imanes de neodimio, que son unos imanes muy potentes, fijaros la potencia que tienen esos imanes, y lo voy a meter en un bobinado en el que tiene muchas espiras de cobre. Y entonces fijaros que cuando empiece a moverlo, la corriente eléctrica ahora ya sí que es muy grande, ¿vale? Y el efecto reversible, como hemos visto antes, sería algo así, ¿vale? En este caso tenemos, vamos a ver, tenemos este montaje. Si os fijáis, ahora lo que le estoy dando es, tenemos este montaje, y ahora lo que le estoy haciendo pasar es corriente eléctrica. Estoy haciendo pasar corriente eléctrica por este cable, dentro del campo magnético de este imán. Y lo que vemos que sucede es que surgen las fuerzas que mueven la espiral de cobre. Este hilo verde sería una espiral de cobre. Lo mueve en un sentido y si giro el imán, lo mueve en el otro sentido. ¿Vale? Reversible porque antes dábamos movimiento al imán y obteníamos corriente y ahora le hemos dado corriente y hemos obtenido movimiento. Muy bien, eso es el electromagnetismo, ¿vale?
El electromagnetismo es la base del funcionamiento de un generador eléctrico, ¿vale? Un generador eléctrico siempre consta de unos imanes, tenemos el polo sur y el polo norte, y dentro un cable de cobre, aquí representado. Bueno, pues si yo ese cable de cobre, que normalmente va unido aquí a un eje, lo que hago es empezar a moverlo, girándolo, dando vueltas, ¿vale? Aquí se ve cómo da vueltas, lo que voy a obtener es un movimiento de electrones en los extremos de ese cable, ¿vale? Y eso se llama electricidad, es decir, con movimiento voy a generar electricidad. Claro, si yo, aquí lo tenemos otra vez, el experimento, lo veis, los imanes, muevo el hilo de cobre, que es esto negro, lo voy girando y lo que voy obteniendo en los extremos, he conectado a los extremos del cable de cobre una bombilla, lo que voy a obtener es corriente eléctrica y la bombilla se va a encender. Bueno, si este experimento lo hago solo con un cable, voy a obtener una energía eléctrica muy pequeña. Lo que se hace en los generadores eléctricos es poner una cantidad de cables, un bobinado que se llama, una cantidad de cable de cobre enrollado muy grande. Y entonces la corriente eléctrica se multiplica por el número de cables que pasan dentro del campo magnético. Y entonces conseguimos obtener corrientes eléctricas muy grandes. Aquí lo tenemos, vemos el bobinado de cobre, esta parte sería el imán, y como se le está dando movimiento en el eje de giro del cable de cobre, lo que obtengo es corriente eléctrica que se ve o se gasta en esa bombilla, ¿vale? Así es como funciona, por ejemplo, una dinamo de una bicicleta, ¿vale? En este caso, lo que se mueve es el imán, da igual que se mueva el imán o el cable de cobre, y tengo el cable de cobre, ¿vale? La fuerza de la rueda hace mover al imán, eso genera electromagnetismo y dentro de ese cable de cobre empieza a circular corriente eléctrica, que es la que va a encender la luz. Muy bien, ya sabemos cómo funciona un generador. Y un motor es el efecto reversible. Lo que hago en este caso, tengo el imán, tengo el cable de cobre aquí girando y lo que le doy es corriente eléctrica con una pila, ¿vale? Y lo que voy a obtener, como veis aquí, son unas fuerzas que van a hacer girar ese eje. Ese giro de eje yo normalmente lo utilizo para mover el motor de una secadora, de una lavadora, de un ascensor. Si ese experimento lo hago como igual que antes con un solo cable, voy a obtener muy poca fuerza. Pero si pongo un bobinado de cable muy largo, con muchas vueltas, lo que voy a obtener es corriente suficiente como por ejemplo para encender una bombilla, ¿vale? Vamos a verlo en un vídeo también que tenemos aquí, ¿vale? Y vamos a ver cómo aquí tenemos bueno, tenemos el imán, tenemos el cable de cobre, lo que se va a hacer es poner la pila que va a suministrar corriente eléctrica por el circuito, va a pasar por el cable de cobre y dentro del campo magnético lo que voy a obtener es movimiento, ¿vale? El motor lo que hace es, a base de corriente eléctrica, obtenemos movimiento. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Y con eso queda explicado un poco lo que es el electromagnetismo, cómo funciona un generador eléctrico y cómo funciona un motor eléctrico.